cómo medimos ese problema y cómo determinamos ese problema que vamos a abordar cuando queremos empezar una empresa es esencial para que esa empresa sea viable. Lo importante para hacer un negocio que sea sustentable es que sea un problema lo suficientemente grande en número de personas, pero también en número de dinero. Uno de los errores que yo veo en el ecosistema de emprendimiento es que se demoran 5 meses para hacer el producto con todos los features y de pronto sales y no estás resolviendo el problema que tienen las personas. ¿Por qué algunas ideas de negocio despegan mientras otras fracasan rotundamente? ¿Qué es lo que las diferencia? ¿Se puede garantizar el éxito de un emprendimiento? En este episodio descubrirás las cuestiones claves que rodean la viabilidad de negocio, desde la importancia de definir claramente el problema que tu idea quiere resolver hasta la relevancia de entender a fondo a tu mercado objetivo y cómo diseñar un producto mínimo viable que despierte interés real. Pero eso no es todo. También sabemos que no se trata solo de recopilar información, se trata de aplicarla de manera estratégica. Así que te llevaremos de la teoría a la acción, desglosando cómo evaluar métricas, testear ideas y adaptarte a las señales que el mercado te brinda. Ya sea que estés dando tus primeros pasos en el mundo del emprendimiento o que estés buscando llevar tu negocio al siguiente nivel. En este episodio encontrarás las respuestas que necesitas de la mano de Camila Lecaros, quien cuenta con más de 10 años de experiencia y exposición en el mundo del emprendimiento y en los escenarios empresariales y de inversión en América Latina. Bienvenidos. Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, yo soy Laura Manso. Bienvenidos a un episodio más de Dalia Talks. Estamos en la 6ª temporada. Somos una producción de Dalia Empower. Y recuerden que si tienen dudas o sugerencias, nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Como les comenté, hoy nos acompaña Camila Lecaros, licenciada en Ingeniería Industrial con maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia y con mucha experiencia en emprendimiento. Bienvenida, Camila, gracias por acompañarnos. Gracias, Laura, estoy feliz de estar acá el día de hoy. Bueno, pues a ver, este tema de todos nos surgen ideas a lo largo de la vida, todos nos cuestionamos si queremos poner un negocio, ¿no? La clásica frase de poner un negocio y de tener ideas para un negocio, ¿no? En cualquier conversación de sobremesa claro, eso es una gran idea para un negocio. Y todos se van con esa idea. Claro, sí, excepto los expertos que saben que, bueno, existen las grandes ideas, sí, pero hay que trabajarlas, idearlas. ¿Por dónde empezar? O sea, ¿cuál es la importancia de definir claramente el problema que quiere resolver tu idea? O sea, ¿por dónde se empieza? O sea, una gran idea, ¿por dónde empieza? Bueno, esa es una gran pregunta, porque generalmente cuando vemos un problema a nuestro alrededor, no pensamos realmente en qué es ese problema. Y para poder definir un problema, es importante que ese problema lo podamos medir. Porque decimos, ok, hay mucho tráfico en la Ciudad de México, pero ¿realmente eso es un problema para varias personas? Pues no sabemos, sino cuando sabemos que una persona puede tomar 1 hora de su tiempo diaria de ir de A a B. Entonces ahí sabemos que, y tal vez esa hora se repercute que pasa más de 600 horas al año yendo a su trabajo, y eso, digamos, si es un problema, pues porque eso podría ser tiempo que está dedicando para otras cosas en su vida. Entonces, ¿cómo medimos ese problema y cómo determinamos ese problema que vamos a abordar cuando queremos empezar una empresa? Es esencial para que esa empresa sea viable. Porque si yo como persona estoy resolviendo un problema real,
y que sea medible, al final de cuentas tengo más posibilidad de crear una solución para ese problema que al final de cuentas se puede volver en una empresa que puede tener pues un crecimiento exponencial. Dándolo en twist, ¿todo problema tiene una solución en un negocio? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que todos los problemas deben tener algún tipo de solución. Que sea negocio o no, toca Exacto. revisarlo. Y eso es parte, digamos, de lo que vamos a hablar hoy. Ok, buenísimo. ¿Cómo? ¿Cómo lo mido? ¿Cuáles son las métricas? Bueno, yo creo que primero nos toca pensar en un problema y ahí a mí me encanta una metodología que utiliza McKinsey que define el problema como SMART, en las siglas en inglés, que es en español específico, medible, alcanzable, relevante y en un marco de tiempo. Y eso, cuando nosotros podemos definir un problema de esa manera, nos permite bajarlo a la tierra. Porque definitivamente si digo, ay no, pues es que me demoro mucho tiempo en llegar a mi oficina todos los días, pues es un problema, pero no tengo realmente herramientas para solucionarlo. Cuando ya logro tenerlo de una manera específica, eso nos permite encontrar una solución también específica para el mismo. Ok. Ahí nada más, por ejemplo, para terminar de entender lo de las siglas de SMART. O sea, ¿cómo llevarías esto del problema del tráfico en la Ciudad de México a estas siglas para entenderlo, aterrizarlo? Bueno, entonces en específico tenemos donde entonces el tráfico de la Ciudad de México, pues hay tráfico y dónde se ubica en la Ciudad de México. Después medible es las personas en la Ciudad de México se demoran más de, no sé, 800 millones de horas al año transportándose de su casa al trabajo todos los días. Eso es medible. Después es alcanzable, tiene objetivos, entonces pues si queremos resolver ese problema sería reducir ese tiempo de transporte de las personas. Es relevante, pues claro, es relevante para las personas. Y por último, puede tener un tiempo específico donde nosotros no lo queramos resolver. Sí, podemos poner en ese problema, lo queremos resolver en los próximos 10 años. Ok. Ahora, la otra cosa donde muchos emprendimientos suelen tropezar, ¿no? Es la parte de, pues, el mercado objetivo. ¿A quién vas a atender? ¿A quién le vas a resolver el problema? ¿Cómo defines y cómo mides qué tan grande es tu mercado, qué tan chico? O cómo sabes qué tan... O sea, evidentemente, más allá de él, alguien más está resolviendo ese problema o no, ¿no? Que eso también, pues sí, oye, pues si ya alguien está resolviendo el problema del tráfico en la Ciudad de México y existen coches que vuelan y te transportan en 2 minutos, pues ya alguien más lo está resolviendo. Pero, ¿cómo mides ese mercado? Me pareció excelente lo que acabas de decir, porque eso, digamos, viene a la solución. Pero para hablar del mercado es importante hablar del mercado global. Entonces tenemos, no sé, 9 millones de personas se transportan de su casa al trabajo todos los días. Eso es digamos, una manera de cuantificarlo en número de personas. Pero eso también lo puedes cuantificar en números. Entonces, ¿cuánto se gastan esas personas en ese transporte? Entonces tienes los que se van en metro, los que tienen un auto, los que alquilan, los que tienen una moto o los que se van en patineta. Y cada uno de esos tienen diferentes costos. Entonces es importante tener el mercado global, después segmentarlo, digamos, y acá yo lo segmenté de una manera muy rápida en, digamos, los tipos de transporte que se utilizan, y después a cada uno de esos le asignas un número, digamos, de
Se gastan 20 pesos en transporte público diario, o si tienes un auto, es el costo del auto, que si lo bajas a un costo diario son de 100 pesos, más la gasolina otros 50 pesos, son 150 pesos diarios. Y cuando tienes eso y lo multiplicas por el número, te da, digamos, el total del mercado, digamos, potencial en términos de numéricos. Y eso es bien importante porque puede ser un problema que yo tengo todos los días. Entonces yo tengo un problema que mi café no me sabe rico todos los días, pero ese es un problema que tengo yo. Lo importante para hacer un negocio que sea sustentable es que sea un problema lo suficientemente grande en número de personas, pero también en número de dinero. Porque eso quiere decir que en el largo plazo yo puedo agarrar algo de ese mercado y probar si puedo capturar el valor que hay ahí. Claro. Ahora, ¿qué tanto? Esto de la segmentación, podemos profundizar un poco más. Uh-huh. ¿Qué tanto uno debe segmentar? ¿Hasta dónde debes de llegar? O sea, ¿qué tan profundo es esta tarea? Claro, eso es muy importante, sobre todo porque si tomamos, digamos, las personas que se transportan en la Ciudad de México, es demasiado general. Pero si ya logras segmentarlo, puedes identificar a quiénes les vas a vender tu producto. Entonces, si para mí, digamos, las personas que tienen transporte público tienen un presupuesto diario de 10 pesos para movilizarse, ese es el tipo de mercado que me gustaría llegar, o más bien a las personas que tienen 150 pesos. Y cuando defines muy bien esas personas, pues ahí puedes entender qué los motiva, por qué estarían dispuestos, digamos, a pagar por el servicio y cómo yo les puedo resolver ese problema. Y ahí, cuando ya lo tienes muy segmentado, es más fácil traer la solución que vas a traer a la mesa. Porque pues es muy diferente la persona que viene de Chalco y se demora 3 horas en llegar a la Ciudad de México, o la persona que simplemente está gastando 50 minutos de del centro de la ciudad a irse a Interlomas. Entonces es bien diferente ese mercado, y tal vez no utiliza transporte público, sino una moto. Entonces es interesante entender para ese mercado cuáles son sus hábitos, en qué horas lo utilizan, cuánto están dispuestos a pagar, y ahí uno puede entender más cómo podría traer yo algo a la mesa que les brinde una solución clara. Y esa segmentación te va reduciendo ¿no? Te va delimitando tu mercado, tu mercado objetivo. Tu mercado objetivo. Está el mercado y después está el mercado objetivo, que es donde vas a llegar. A la hora de estar delimitando, si dices, bueno, ok, entonces mi mercado objetivo es de 100,000 personas, ¿no? ¿Hay menor probabilidad de que tu negocio tenga viabilidad o no? Pues yo creo que es más, depende de lo que tú estás buscando como emprendedor. Entonces, si tú realmente quieres solucionar un tema para una población muy pequeña, está bien. Pero seguramente si vas a buscar capital por fuera, de pronto no va a ser tan evidente. Exacto. Digamos, hay un ejemplo de una empresa que yo creo que tiene un impacto increíble mexicana, que se llama Ilu México. Y Ilu México lleva plantas solares a poblaciones donde no llega ningún tipo de electricidad, y donde, digamos, no hay estaciones de creación. Donde la CFE nadie llega ahí. Ni los diablitos. Entonces, obviamente se quedan en la sierra, lejos. Tienen la población, digamos, que se beneficia. Son 3, 4 millones. Digamos, el mercado objetivo son 3 y 4 millones de personas. Ok. Pero, digamos, esta empresa, como está dispuesta o, digamos, su objetivo de su misión es que solucionar el problema de estas poblaciones que no tienen luz, porque imagínate, les toca con velas o con carbón, y pues hay una cantidad de temas pues para iluminar en la noche o cocinar. Es difícil, y ahí
ellos están ok con que sea una población pequeña, que tal vez no pague tanto, pero el impacto que están teniendo es grandísimo. Entonces, depende también de lo que tú quieras hacer. Ese tipo de proyectos sí le interesa a un inversionista. Pues a cierto tipo de inversionistas, a personas que quieren tener impacto o no necesariamente al VC que se quiere volver millonario, pues porque claramente no es un mercado muy pequeño para un fondo de capital de riesgo. Ok. Pero bueno, al final la relevancia de segmentar el mercado es fundamental y no es algo que se pueda saltar ni obviar. Entre pues mayor conocimiento tengas de ese mercado y de tu mercado objetivo, va a ser mejor porque vas a poder definir tu producto, tu servicio de mucho mejor manera, ¿no? Exactamente, porque a medida que conoces el problema y después entiendes muy bien ese mercado que tiene ese problema, puedes hacer un producto o servicio que esté hecho a la medida y que de alguna manera resuelve para ese mercado muy bien ese problema. Ahora, una investigación de mercado, pues la puedes encargar y te puede costar una buena lana, pero ¿qué otras herramientas o qué aconsejarías tú? Mira, yo siempre le digo a la gente que no tienes que gastarte millones en una investigación de mercado y que es muy fácil. Muchas veces solamente puedes ir a hablar con las personas cerca a ti, ¿no? Como que puedes ir a hablar con tus tíos, con tus mejores amigos y hacer una encuesta organizada y preguntarles como qué es lo que están haciendo. O después, entonces, cuando ya tienes un producto, les dices, mire, esto es lo que yo estaría ofreciendo, deme retroalimentación. Después puedes ir si estás enfocándote en el tema de transporte para las personas del metro, te paras al frente del metro y miras a ver. Te subes, lo usas, vives la experiencia, no supones que eso van a necesitar. Y hablas con las personas, les pides 5 minutos y les haces entrevistas o puedes hacer encuestas. Siento que es empaparse las manos para entender realmente ese problema. Y ya cuando tienes una solución, y ahorita vamos a hablar de eso, volver a ellos y de alguna manera ver cómo probarlo de manera rápida, también funciona muy bien. Ahora, en efecto, existe, este término de producto mínimo viable, ¿no? En el que pues muchos emprendedores y ha sido una gran cosa de implementar. ¿Por qué? Porque construyes con lo menos posible ese producto para llevarlo y probarlo, ¿no? ¿Es eso el producto mínimo viable? Sí, exactamente. El mínimo viable. Y yo creo que lo que menos te cueste para ver si, digamos, esa manera que tú estás resolviendo el problema es efectiva, es lo mejor. Que lo puedas hacer rápido, digamos, probar ese producto y que no te cueste mucho dinero. Digamos, uno de los errores que yo veo en el ecosistema de emprendimiento es que se demoran 5 meses para hacer el producto con todos los features y de pronto sales y no estás resolviendo el problema que tienen las personas. Entonces, una buena manera es, por ejemplo, un emprendedor hace unos años, a mí me encantaba que iba a hacer un servicio de profesionales del hogar. Y lo que hizo fue para ver si la gente le interesaba, era correr campañas, hizo como unos banners y corrió campañas en Facebook y en Instagram y veía si hizo una página de internet, pero solamente decía como Hogarus, servicios en tu casa. Y ponía si te interesa, pon acá tu correo electrónico. Y así, pues entendió si la gente estaba interesada o no. Eso fue su investigación de mercado. Esa fue su investigación o su producto mínimo viable para ver si había interés realmente en este producto.
¿Pero cuál era el producto? No entendí. El producto, la solución su problema era que las personas necesitaban a alguien que le limpiara la casa. Okay. Y su solución era tener una página para que conectarlo contratar el servicio. Okay. Entonces la manera que hizo para probarlo fue hacer una campaña en Facebook y en Instagram con un landing page, con una página web en donde simplemente capturaba el correo electrónico de las personas y el nombre y el apellido. Y fue impresionante porque hizo esto durante una semana y de pronto de correr en campañas y de pronto ya tenía, después de una semana, como 5,000 personas inscritas. Solicitudes de servicio. Ni siquiera solicitudes, solamente interés, como si quieres a alguien que te conozca. Ni siquiera había un planteamiento de esta es la solución. O sea, realmente fue mínimo. Mínimo. Pero ahí se dio cuenta que sí había interés de personas por comprar ese tipo de servicio. Pero entonces a eso le llamarías el producto mínimo viable y no le llamarías investigación de mercado, me pareció. No, porque es un producto y ahí ya entonces, bueno, cuando ya tienes esto, puedes entonces a esta lista, ya les mandas, mira, te puedo conectar y ya puedes hacer como una estructura, pues en este caso era en internet, para definir quiénes podían estar, pero lo importante es de alguna manera probar que la gente está dispuesta a utilizar tu producto. Hay otro caso muy interesante, ¿te acuerdas de estas patinetas que se llamaban Green? Los patines del diablo eléctricos. Y era interesante porque ellos, como hicieron su producto mínimo viable, también hicieron una app súper fácil como de un desarrollo muy sencillo. Desbloquear un patín. Pidieron por Amazon 60 patines y los pusieron en la Condesa y la Roma. Y hicieron campañas y ni siquiera hicieron un par de campañas, pero simplemente decía como baja el app para desbloquearme. Entonces la gente empezó a ver estos patines y dije, bueno, pues entonces los bajaban el app, lo desbloqueaban y empezaron a utilizarlos y no se podían salir del cuadrante de la Roma y de la Condesa. Y en menos de una semana tenían no sé cuántos miles de trayectos de personas que habían utilizado el producto. Pero lo que se habían gastado es los 60 patines que les costó pedirlos por Amazon. ¿No? Entonces no hicieron gran cosa y no sé, y ahí ya vieron que la gente estaba dispuesta a pagar por ese patín, por utilizar el patín. Te dejo pensando esta pregunta mientras volvemos en 30 segundos. Todas las ideas de negocio tienen que tener un producto mínimo, o sea, pueden tener un producto mínimo viable. Así, de todo, de lo que sea, pueden tener un producto mínimo viable. Dame 30 segundos, ahorita volvemos. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Sí, todas las ideas pueden tener un producto mínimo viable, porque es esa solución que le estás dando al problema. Y lo importante, nuevamente, es que tengas claro por qué estás solucionando ese problema y cómo lo estás solucionando. Y que el cliente, finalmente, quien llegue a utilizar ese servicio o a comprar ese producto, entienda cuál es la solución. No puede ser un producto mínimo viable si no ofrece la solución que tú estás buscando, ¿no? O sea, el indispensable es que se entienda, que tu producto se entienda, ¿no? Lo que te gastes es mínimo, pero que se entienda cuál es la solución a ese problema que estamos proponiendo. Ahora, ¿qué sigue del producto mínimo viable? Después de eso, hay un tema que es muy importante, que es definir cómo vas a medir el éxito de lo que estás haciendo. Entonces, puede ser en el número de servicios o el número de, no sé, si estoy estoy vendiendo café, cuántos cafés vendo diariamente. Pero es importante tener esa métrica que me va a permitir entender si estoy siendo exitoso o no. Y una vez que tienes ese producto mínimo viable, puedes empezar a meter diferentes soluciones o empezar a evolucionar el producto o ese servicio
para que digamos captures más mercado y más clientes. Eso es bien importante porque entonces ahí puedes empezar a meter cosas, ver si funciona y si aumenta ese indicador que estableciste. Y si no aumenta, puedes cambiar algunas características de ese producto o servicio que estés haciendo para que al final de cuentas logres que el mayor número de clientes puedan adoptar tu producto o servicio. Ok. ¿Existe un tiempo recomendable en el que lanzas el producto mínimo viable y lo empiezas a sofisticar o lo empiezas a ajustar o no necesariamente? Mira, hay una metodología que a mí me encanta que se llama Customer Development de un señor que se llama Steve Blank. Y es bien interesante porque muestra todos estos pasos. Y no necesariamente hay un tiempo, pero lo importante es definir cómo iteras para poder encontrar ese fit en el mercado de tu producto o servicio. Entonces puede ser una semana y precisamente estaba oyendo un podcast que entre más rápido, pues es mucho mejor, ¿no? Porque entre más rápido avanzaría tu negocio. Puedes avanzarlo, ¿no? Si se vuelven ciclos muy grandes de tiempo, pues la verdad es que puedes demorar años. Ok. Ahora, ¿cuáles son las señales que te dicen tu idea no es tan buena? Cuando nadie la compra o nadie la utiliza. O sea, o tu producto mínimo viable no es tan exitoso. Si no está jalando tu producto mínimo viable, es que no es por ahí. Es que no es por ahí y tienes que repensar. Si ya definitivamente sí existe ese problema y ya supiste que había mercado para ese problema, entonces algo está fallando en la ecuación. En tu solución. Exacto. Entonces, ¿cuál es esa solución? Y yo siempre le digo a los emprendedores como lo más importante es que hables con esas personas que estarían adoptando tu problema y entiendas por qué esa solución no les está gustando. No les está gustando porque por el precio, porque o por el color o el sabor o lo que sea, pero tiene que haber alguna cosa por las cuales no están adoptando. Y ahí es donde tienes que revisar muy bien por qué no lo están adoptando y hacer los cambios en ese producto mínimo viable para ver si así hay adopción. Ok, entonces digamos, resumir, si existe un problema y tú tienes una solución y tienes una idea de negocio que tú crees que puedes ganar dinero, ¿no? Existe este camino que acabamos de hacer, ¿no? En esta conversación. Y si algo no funciona cuando tú llegas al producto mínimo viable, es que algo de todos los pasos que implementaste, algo puede estar fallando. Porque si existe el problema y existe el mercado, hay un negocio, ¿no? Exactamente. Y ya, digamos, y es importante si no hay adopción, ¿no? Si no hay adopción de tu producto o servicio. Y ahí hay un tema que es bien importante porque hay un tema de precio, ¿no? Y digamos, de cuánto está dispuesto a pagar las personas. Y muchas veces, pues, de pronto es que las personas, ahí está el problema, existe la solución, pero de pronto las personas no están dispuestas a pagar el precio de la solución. Digamos, pues no es un problema. Me encantaría ir a la luna, ¿no? O ir al espacio. Exacto. Sí, increíble. Y me dices, pero pues si me toca pagar $3 millones, pues claramente no va a poder pagar por eso. Pero sería maravilloso ¿no? Y paga uno con dinero, pero también paga uno con tiempo, ¿no? O sea, ok, tal vez la gente, o sea, hay que pensar en esos dos sentidos. Ok, te toma tanto tiempo ir a acceder al servicio o el servicio en sí, tal vez es demasiado con respecto al tiempo que yo estoy dispuesto, yo, cliente, a dar por eso, ¿no? O sea, a veces no solo es el dinero, sino el tiempo que implica. Sí, y por ejemplo, volviendo al tema de la Ciudad de México, entonces una solución, digamos, al tema de digamos, de demorarse mucho en el transporte público y pasar más de 2 horas diarias en el transporte público. Una solución puede ser adquirir una moto, ¿no? Pero entonces entonces yo digo, bueno, listo, lo que voy a hacer es vender motos.
pues porque eso disminuye radicalmente el número de tiempo que pasa una persona en transporte público. Pero entonces tienes otras problemáticas. Si está lloviendo, la persona se va a mojar, o si tiene hijos, entonces no puede llevar al hijo al colegio, pues porque no puede subir al niño en la moto. Entonces ahí hay como otras cosas y por eso es que es importante como entender muy bien. Claro, en la Ciudad de México llueve de mayo a octubre. O sea, a la mitad del año. Entonces eso hace que no, tal vez esa solución que yo estoy dando, que para mí puede ser maravillosa y puede funcionar perfectamente en una ciudad costera, no necesariamente va a funcionar en Ciudad de México. Camila, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar? Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte de estar aquí, pero algo más que quieras agregar que se haya quedado de tu lado para compartir. Yo creo que es no frustrarse en el proceso para los emprendedores que nos oyen y las emprendedoras. La realidad es que es un proceso que no es fácil, pero lo más importante es que no se frustren y hagan un proceso que esté, digamos, muy claro en los pasos que están haciendo. Y si lo hacen de manera metodológica, van a aprender muchísimo y tienen más probabilidades de ser exitosos. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos y por estos clarísimos pasos explicados de una idea y la viabilidad de una idea de negocio. Pues que hay muchas ideas que no se han llevado a cabo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, pues invitemos a todo el mundo a emprender y a resolver problemas que estén alrededor. Resolvamos problemas a través de negocios. ¿Tus redes sociales, dónde te encontramos? ¿Dónde tienes redes sociales? Caros, tanto en LinkedIn como en Twitter. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Agradezco a Ana Shinka Pérez en la producción y redacción de este episodio. Recuerden, comenten, mándenos sus comentarios. ¿Con qué se quedaron de este episodio? ¿Tienen alguna idea de negocio? Rebotémosla. Métanse también a Dalia a ver justamente cómo pueden aprender acá a llevar su negocio a cabo. Los esperamos. Nos vemos a la próxima. Yo soy Laura Manso. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.